septiembre. Queremos conversar respecto a las tradiciones cómo han ido cambiando o no han ido cambiando a través del tiempo. Para hablar de esto nos acompaña Alejandro Sáez, historiador y por supuesto que constantemente nos acompaña acá en TVU. ¿Cómo está, Alejandro? Muchísimas gracias. Connie, gusto saludarte, muy contento de estar, sobre todo en esta fecha, conversando con los amigos de TVU. Un agrado, desde luego. No, y acá nosotros contentísimos porque vamos aprendiendo también respecto a todo esto que tiene que ver con nuestras tradiciones, ir conociendo de nuestra historia, de nuestras raíces. Muchas veces nos quedamos con lo que ocurre actualmente, pero lo que pasaba décadas atrás, cómo hemos ido evolucionando en estas temáticas y algo a lo mejor tan simple, en cómo hemos ido aumentando en números precisamente de hace 200 años atrás. Sí, Connie, fíjate que, a ver, estamos hablando hoy de celebrar lo que se denomina como el aniversario de la República, lo que mal se denomina, vamos a hablar de eso un poquito, pero hablamos de un país que a la llegada de los españoles tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. La palabra mapuche es nueva, pero si entendemos como mapuche las personas que habitaban entre Coquimbo y Chiloé, si les llamamos a todos ellos mapuche, que es como gusta en denominarse hoy día a este pueblo prehispánico, bueno, el 90% de los habitantes de Chile entonces vivían entre Coquimbo y Chiloé. Se entiende entonces como hoy a lo que se llama mapuche. Sí. Esta cantidad de habitantes disminuyó severamente desde que los españoles llegaron a América, como pasó con todos los habitantes de nuestro continente, y disminuyó en un 90% debido a enfermedades y plagas que llegaron del otro lado. O sea, la peor noticia que trajeron los conquistadores a América fueron las enfermedades, de las cuales los organismos de los aborígenes no estaban preparados. El punto es que hacia 1810, es decir, casi 200 años después, 260 años después de la llegada de los españoles, porque ellos gobernaron en Chile 260 años, quedaban apenas 400.000 habitantes originarios. El resto en 260 años murió en un 99% fruto de enfermedades, un poco también por las batallas, otros tantos murieron de hambre, pero lejos fueron las enfermedades lo que más afectó. Ahora, este pueblo que habitaba entre Coquimbo y entre Chiloé, era un pueblo también de intereses muy distintos, porque cuando los chilenos celebramos las fiestas patrias, uno piensa que todo Chile estaba atento a lograr la independencia. Y la verdad es que la independencia fue un tema que preocupó y que demandó la atención de una pequeña élite del pueblo chileno, digamos, de los que tenían el poder. ¿Y quiénes tenían el poder? Tenían el poder en Chile los que habían nacido en España y que probablemente no pasaban de ser unas 200 o 300 personas. Ellos eran los que estaban interesados en 500 españoles que vivían acá en nuestra patria. Claro, y disculpa, también lo que significaba la conexión en esa época, porque ahora, si bien tenemos el WhatsApp y podemos estar haciendo esta entrevista gracias a las plataformas digitales, que llegara toda esta información y conexión en las distancias era un poquito más lento. Claro, las comunicaciones también. Lo que pasaba en Santiago era absolutamente ignorado en Concepción. Tal vez demoraba meses en saberse en Concepción lo que estaba ocurriendo en Santiago. Y cuando en Santiago un grupo que tenía el poder, 500 españoles, disputaba con otro grupo que eran los vecinos, digamos, ilustres de alcurnia, de mayor poder económico, pero nacidos en Chile, criollos, ¿cierto?, patriotas. Entonces ellos se disputaban, claro, los nacidos en Chile eran más, probablemente 400.000 o 500.000 personas, o probablemente 100.000 chilenos. Entonces habían unas disputas ahí que eran poco conocidas por la gente que aquí en Concepción. ¿De qué estaban preocupados los habitantes de Concepción cuando el 18 de septiembre se forma la primera junta de gobierno? Probablemente la preocupación del 90% de los habitantes de nuestra región era tener comida, que no hubiese sequías, era no tener plagas, no tener enfermedades, y era disfrutar de la paz, que no hubiesen estas guerras que afectaban también y causaban temor, las guerras de Arauco me refiero yo. Eran esas las preocupaciones de la inmensa mayoría de nuestros antepasados, de los tatarabuelos, bisabuelos, de la gente que hoy habita en nuestra región. Y un pequeño grupo de chilenos, muy pequeño, estaba preocupado de la independencia. Admitamos que esa es la verdad.
¿qué hacía la gente en esta época en Chile? Bueno, la gente se preocupaba de comer en primerísimo lugar, de no pasar frío, y se preocupaba también de mantener, ojalá, la paz. Había recreación, pero por cierto que había. Claro. ¿Cómo se divertía la gente? ¿Cómo se recreaba en ese tiempo? Bueno, con ciertos juegos muy tradicionales que se podían practicar, la rayuela, entre otros, Que entre los más todavía criollos, sigue ¿cierto? presente. El trompo, el emboque. Jugaban también los mapuches a la chueca, era un juego bastante criollo, y estos juegos eran los que divertían. Y también la gente, en las clases más altas, la alcurnia, la gente acomodada, esa gente vivía en casas enormes y grandes, que tenían unos grandes salones donde se hacían tertulias. Digamos, los ricos, los más acomodados, gozaban en sus tertulias. La gente más pobre, el 90%, el 95% de los chilenos, no tenían casas con salones, las viviendas eran muy modestas, muy pequeñitas, las camas y el comedor ocupaban el mismo espacio. Entonces estas personas, para reunirse y divertirse, hacían en los patios o en los lugares públicos unas ramadas. Con su piso de tierra nomás. Piso de barro nomás. Y ahí un par de niñas que hacían, tocaban las vihuelas, típicas guitarras de antaño, un poquitito diferentes de las actuales, y se bailaban las danzas tradicionales. Las cantoras ahí. Claro. La cueca, desde luego, la cueca, ¿cierto? Algunos bailes como los que hoy nosotros llamamos corridos, etcétera, y con eso la gente se divertía, bebían chacolí, una especie de chicha, mudai, que era un licor de maíz, y la gente más modesta se trataba de divertir igual que los que tenían una mejor situación económica. La independencia era lejana, era un tema bastante ajeno a la inmensa mayoría, pero todos se vieron involucrados, sí, claro, porque las batallas, sobre todo por la independencia, tomaron 8 años e involucraron a todos. Y la independencia, ¿cuándo fue? Entonces fue 8 años después. La verdad es que la formación de la primera Junta de Gobierno, que ocurrió el 18 de septiembre de 1810, solo fue oye, mientras el rey de España está preso, y como la autoridad máxima en Chile es el gobernador que representa al rey, entonces, estando preso al rey, vamos a nombrar nosotros otro organismo que lo reemplace al gobernador. Y esa fue la primera junta. En este país que se dividía en la alcurnia arriba, entre los muy realistas, muy partidarios del rey, y los poco partidarios del rey. No existía un ambiente así tan independentista, era muy tibio. La formación de la primera Junta de Gobierno, cuya presidencia se le entrega a don Mateo de Toro y Zambrano, abre la puerta para que surja este movimiento emancipador más importante y que curiosamente encontró más fuerza en Concepción, que es... Había más revolución por estos lados. Claro, el Biobío puede significar algo también ahí, el agua, cómo fluye, las energías. Sin duda. Nuestra región fue siempre muchísimo más importante de lo que hoy es. Y efectivamente en Concepción, 8 años después, se firma la independencia y se declara la independencia de Chile, que camino a Santiago se fue proclamando en todas las ciudades, de donde surge esta pretensión de los talquinos de decir que allá se declaró la independencia. No, fue en Concepción, por eso se llamó la Plaza Independencia. Tenemos Plaza Independencia, sí. Profe, mientras usted va hablando y nos va haciendo esta conexión con lo del pasado, lo que nos preocupábamos en esa época, plagas, pandemia, estamos viviendo una pandemia, esta clase acomodada, la ciudadanía. Uno cree que ha cambiado mucho la situación, pero al parecer, en otro contexto, evidentemente, y ya 200 años después, seguimos en algo similar, lo que estamos viendo en este proceso también del estallido social, en que la ciudadanía se empodera contra esta clase acomodada, que tienen un sistema o quieren mantener cierto sistema. Lo que estamos viviendo ahora con el cambio de constitución, a lo que estaba pasando en esa época con la independencia, como que nos vamos mezclando o la historia se va repitiendo en cierta medida. Hay ciclos y hay cosas que son muy parecidas, incluso estallidos sociales, podemos hablar un minutito, pero por ejemplo, las pandemias eran 100 veces más graves. Sí. Podía morir hasta el 40% de la población en un país fruto de cualquier
Y cualquiera de eso, estas enfermedades. que la propagación no era tan rápida como lo fue con esta crisis sanitaria, que en un par de días ya estaba el virus en gran parte de los países. Claro, no era tan rápida respecto de trasladarse de una ciudad a otra, pero era mucho más rápida de una persona a otra por la falta de hábitos higiénicos. Y mira, si uno analiza, murieron el 60% de los aborígenes o de los nativos en Chile, de los pueblos prehispánicos, 60%. Había 1 millón de habitantes en Chile que bajó a 400.000. Claro, también es cierto que muchos de los habitantes de Chile previos a los españoles se casaron, las mujeres, con los españoles, sí, y se formó rápidamente un grupo criollo. Y estallidos sociales había. ¿Sabes tú cuándo se manifestaban? En los terremotos, en los maremotos. Los primeros saqueos que hubo en Chile, que se pueden considerar como estallidos sociales, los hubo en el año 1549 aproximadamente, después del maremoto de Penco. Y ahí bajaron los mapuches y saquearon la ciudad. No se habían visto ese tipo de actividades, de reacciones de los pueblos prehispánicos antes de eso. Y los hubo, desde luego, y afectaron mucho a la población, que son distintos de las guerras, que sobre todo aquí en Concepción fueron permanentes desde la llegada de los españoles. Pero yo soy partidario de sostener que en realidad la integración de los habitantes originarios con los conquistadores fue una integración sorprendente y muy fuerte, con visos de rebelión, sí, por supuesto, con una rebelión que no existió en otras partes, pero con mucha integración, lo que entre otras cosas se aprecia en las costumbres gastronómicas, porque la alimentación que tenían los pueblos prehispánicos, que es el nombre que a mí me gusta usar, como se habrán dado cuenta, era una dieta basada en frutas, verduras, legumbres y cereales. Por ejemplo, maíz, las papas, porotos, que eran de América, la quinoa, que era un alimento muy común, los zapallos, el mango, los piñones, y solo en carne, gallinas o pollos. No había mucha proteína en la dieta de los pueblos que habitaban Chile, excepto el pescado y las gallinas. El alimento común en la mesa era la tortilla de rescoldo, que reemplazaba el pan, y la bebida que tenían acá era el mudai, que era una fermentación de los piñones, de una preparación muy básica. Todos estos alimentos eran muy básicos, no había una elaboración sofisticada, pero porque nutritivos. tampoco había implementos. Claro, y los españoles llegan con una cocina mucho más sofisticada, claro, más gourmet, y llegan con carne. O sea, los españoles democratizaron la carne, que antes era escasamente consumida por los habitantes de nuestro país. ¿Y por qué la carne? Porque traen corderos y porque traen cerdos y otras aves de más fácil cultivo, y enseñan mecanismos también de crianza de estos animales que comenzaron a hacerse habituales. Y los españoles traen los condimentos, que eran ajenos a la dieta mapuche, porque la dieta mapuche, la alimentación era muy básica. Yo tomaba un alimento y tal cual me lo comía. No existía la mezcla ni la elaboración sofisticada de alimentos que ellos en cambio sí poseían, por provenir de un mundo mucho más antiguo, con mucho más historia y cultura, con mucho más intercambio de recetas. Los españoles que traían, entre paréntesis, estos españoles que llegaron a Chile, eran españoles muy influidos por el mundo árabe, que había dominado el sur de España desde donde llegaron los conquistadores. En realidad, nosotros fuimos conquistados 60% por los españoles y 40% por los árabes, porque probablemente muchos genes de estos españoles venían del mundo árabe. Y esa fue el mundo que llegó a Chile, y sobre todo, y además con una particularidad: a Chile llegó un soldado español no joven, no iniciando su carrera militar. ¿Quiénes llegaron a Chile? Llegaron soldados que venían a jubilar, que venían a morirse acá, a formar familia, a recibir una hacienda y a vivir en paz sus últimos años, ya cansados de las guerras en Francia, en Centroamérica y en Perú. O sea, llegaban a jubilarse. Claro, a tener ahí su jubilación más tranquilo.
bueno, sabían todo lo que se venía en general acá en América, pero también la esperanza de vida era otra. Hablábamos de las pandemias, de las plagas, que gran parte de la población falleció producto de esto. Evidentemente lo que estamos viendo ahora, donde cada vez la esperanza de vida es mayor, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, a las vacunas y también a que tenemos mayor conocimiento en temas de higiene y de protección y bueno, hay otro tipo de enfermedades ahora que se ha dado producto de eso, pero en esa época igual la esperanza de vida era mucho menor a lo que tenemos actualmente. Efectivamente, Connie. Vivía un español hasta los 35 años, era su edad promedio. Mira. Los pueblos en América tenían una vida un poquito más larga, tenían una mejor salud, tenían menos enfermedades, pero ya dijimos, sí, nada fue más terrible de lo que nos llegó de Europa que las enfermedades, nada. En buena medida estos soldados que llegaron a envejecer y a jubilarse a Chile venían con el afán de relacionarse bien con los pueblos nuestros. Las cosas no se dieron de ese modo en todos los lugares, sí, porque en algunas partes los habitantes de Chile eran más belicosos, defendían su independencia y valoraban su forma de vida. Pero de un modo o de otro, sea porque les cayeran bien o les cayeran mal los españoles, la llegada de los ibéricos a Chile mejoró muchas cosas y empeoró otras. En el resumen, los dos pueblos se fusionaron y surgió este roto criollo del que tanto hablamos y nos enorgullecemos tantas veces. Surgió la cueca, surgieron juegos, diversiones y hubo un periodo de gran integración, sacudido de tanto en tanto y hasta el día de hoy sobre todo. Para bien o para mal, es lo que es nuestra historia, son nuestras raíces, lo que queríamos destacar durante esta jornada, haciendo esta previa de Fiestas Patrias. Y bueno, y aprovechando de posicionar estas temáticas, de visibilizar, nosotros siempre hablamos de la importancia de la divulgación científica y esto también es parte de eso, de otro tipo de ciencias, otro tipo de conocimiento que es súper necesario tener ahí presente, no solamente en estas fechas, sino durante todo el año. Alejandro Sáez, como siempre, un gustazo que nos acompañes acá en TVU, que tengas felices fiestas. Un agrado, Connie. Muchas gracias, pues. Que esté muy bien. Buena tarde. Ahí está. Recuerden que esta entrevista y todo lo que estamos realizando acá en la comunidad del contenido quedan en tvu.cl. Mire qué está apareciendo ahí. La arqueología del Biobío. Este sábado, 20 horas, estamos aquí ansiosos. El día de ayer estuvimos dando este adelanto en exclusivo que sí, yo me emocioné bastante. Hay que admitirlo, de verdad. 20 horas este sábado. Pausa comercial y ya volvemos.